La reforma estatutaria de educación fue aprobada en tercer debate en el Congreso después de que por primera vez la bancada de gobierno se pusiera de acuerdo con la oposición para hacerle varios ajustes al texto. María Camila Roa, ¿qué ajustes se le hicieron a ese proyecto y qué pasa con los puntos que generaban preocupación entre los académicos? Cata, el gobierno cedió bastante, hay que reconocerlo, y esto que vivimos hoy en la Comisión Primera del Senado es un buen ejemplo de lo que es alcanzar consensos en política. Se logró una enmienda que ustedes van a ver en pantalla, firmada por absolutamente todos los sectores, incluso la oposición. La reforma se aprobó en tercer debate con 19 votos, la mayoría absoluta de la Comisión Primera. Se acogió el 95% de la ponencia del senador David Luna y vamos a hablar de los cambios. Uno de los principales tiene que ver entonces con acoger la educación terciaria como derecho fundamental. Esto tiene que ver en promover la formación técnica y tecnológica para que sea una alternativa igual de válida a la educación superior. No habrá los grados 12 y 13, como decía inicialmente el gobierno. Esto se eliminó. Un punto muy importante sobre la autonomía universitaria: se excluyó la intervención del Estado en la dirección y el funcionamiento de las universidades, y también se eliminó que la elección directa puntualmente de los rectores y directivos, como está actualmente, que la competencia está en cabeza de los consejos directivos de las universidades. Escuchemos. Nos permitieron entrar a un debate que seguramente muchos hubieran dicho que era imposible de superar, y que era imposible de superar porque, en efecto, respecto al proyecto que presentó el gobierno del presidente Petro y la señora ministra de Educación, a quien también le hago un gran reconocimiento sobre no solo sus formas, sino el fondo, nadie hubiera creído era posible lograr un punto de encuentro. Avanzamos en la construcción de consensos, de una educación de calidad y de pertinencia. Ustedes hoy, con la redacción que nos está quedando de la regulación del derecho fundamental a la educación en diversos niveles, dan una respuesta al país que se estaba esperando desde 1994. Avanzamos en el cierre de brechas y en mitigar las desigualdades educativas. Respetaremos la autonomía de las instituciones y por eso reitero nuestro mensaje al SENA, que continuarán definiendo sus procesos de formación de manera autónoma y que las proposiciones que han presentado aquí serán estudiadas por nuestros equipos para llevarlas a la ponencia de la plenaria de Senado. Hablamos de más cambios al proyecto porque el gobierno cedió bastante para que la iniciativa avanzara a su cuarto debate. El gobierno priorizaba en su texto que la financiación de la educación superior fuera prioritariamente en las instituciones públicas, pues eso se eliminó y quedó mixta. También esa financiación será en las universidades privadas. Se excluyó el control de precios a las matrículas y también se creó el Sistema Nacional de Formación de Docente, que establece que se van a poder formar los maestros en universidades públicas y privadas y que la evaluación docente que defina el Estado será obligatoria. La almendra de este proyecto es que la educación sea un derecho fundamental, por eso hay artículos específicos en los que define cómo será para la primera infancia, para los reincorporados, los grupos étnicos y las poblaciones indígenas, las personas en condición de discapacidad, las personas de la tercera edad y también los privados de la libertad. Se cambia el concepto de educación posmedia por educación terciaria, que queda como derecho fundamental. Para el gobierno había una educación apilable posmedia, para la oposición era mejor el concepto de educación terciaria, que significa educación para el trabajo, lo que antes llamaban educación informal, y eso quedó incluido como derecho fundamental. Estábamos debatiéndonos entre realmente lograr un acuerdo, una construcción conjunta, un consenso entre posiciones que son radicalmente distintas, o que se hundiera un proyecto de ley que busca algo fundamental, que es garantizarle la educación a todos y a todas. Quiere decir que todos los niños entre los 0 y los 6 años tendrán derecho a la educación de jardín y prejardín, que la educación media 10º y 11 será también fundamental y por lo tanto obligatoria, y lo mismo sucede con la educación superior en Colombia.
Para el cierre, algunos puntos que se eliminaron de lo que proponía el gobierno, el artículo 42 que establecía los concursos de docentes, también el derecho fundamental a la libertad de pensamiento se eliminó y también esa posibilidad de que los jueces de ejecución de penas concedieran la redención de pena por estudio a los presos, es decir, que se les abonará 2 días de reclusión por 3 días de estudio. Le queda entonces la prueba final a esta reforma de ley estatutaria de la educación en la plenaria del Senado, que se espera sea antes del 20 de julio, es decir, la próxima semana.